Continuamos, muchachos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos ahora con esta parte de física, que es una de las materias más difíciles para los aspirantes a medicina, por ejemplo. En la Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Coahuila, se la ponen en el examen de conocimientos a la gente que aspira para medicina, para ingeniero biomédico y algunas otras ingenierías que la ponen en los tecnológicos de los diferentes estados de México. Entonces, vamos a ver qué es lo que trae. Son algunos ejercicios, creo que son 12 ejercicios que vamos a tratar de explicar. Y acuérdense que hay que sacarle el máximo provecho a todos los ejercicios. Te dan una idea clara de cuáles son los temas que tienes que estudiar más. Te dan una pauta a seguir, porque física es una materia bastante larga, bastante grande, ¿verdad? Ustedes ven en física tres físicas en lo que es preparatoria. Entonces, vamos a ver qué es lo que trae por aquí. Espero que les sirva para toda la gente que va para medicina, en lo que es el estado de Coahuila, y para la gente que va para ingeniero biomédico e ingenierías en general de los tecnológicos del país. Muy bien. Selecciona el concepto al que se refiere el siguiente texto. Es el término que describe la relación entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. Relación, para empezar, la palabra relación es una división. La palabra relación es una división de, dice por aquí, peso de una sustancia entre el volumen que ocupa. A este concepto, muchachos, se le llama peso específico. Peso específico. Esa es la respuesta correcta, sería esta, peso específico, porque está manejando la palabra peso. El peso que ocupa, en cuanto a volumen, peso entre volumen se llama peso específico. El peso se entiende que es una fuerza que está multiplicada ya por la gravedad. Acuérdense muy bien que el peso, que se representa en física con la letra W, viene de multiplicar la masa que tiene un cuerpo por la gravedad. Masa por gravedad, por ejemplo, si tú tienes una masa de 80 kilogramos y lo multiplicas por 9.81, que es la gravedad, pues te va a dar tu peso en newtons, ¿verdad? En newtons. Entonces, por eso se llama peso específico. Hay una que también preguntan mucho, chequenla por favor, que es una relación, o sea, una división entre la masa del objeto, o de la sustancia, perdón, entre el volumen que ocupa. Esa la preguntan mucho en los exámenes. Cuando es la masa, acuérdense que la masa se da en kilogramos, ¿verdad? Y el volumen se da en metros cúbicos. Entonces, si tú me dices cuántos kilogramos, o un kilogramo, cuántos metros cúbicos ocupa, a esto se le llama densidad. Mucho cuidado. Densidad de un cuerpo es la masa que ocupa el cuerpo en la unidad de volumen. Por eso es kilogramos sobre metro cúbico la densidad. Si aquí hubiera dicho masa, la masa y el volumen que ocupa una sustancia, hubiera sido la respuesta densidad. Entonces también hay que aprovecharla, porque si de aquí te tocó que te preguntaron peso específico, también puede tocarte la de densidad. Entonces, si te toca densidad, va a decir que es la relación que hay entre la masa de un cuerpo, que se da en kilogramos, entre el volumen que ocupa, que se da en metros cúbicos. Entonces, masa que ocupa un cuerpo o una sustancia entre su volumen, masa que tiene un cuerpo entre el volumen que ocupa, se llama densidad, si te llegara a tocar. Entonces, aquí como es el peso, pues las unidades del peso específico, si es peso, que dijimos que era peso entre volumen, pues el peso se da en newtons entre volumen, por eso las unidades del peso específico son newtons sobre metro cúbico. Las unidades de densidad es masa entre volumen, kilogramos entre metro cúbico. Esa es la diferencia nada más.
Esta, pues, ¿no? Los fluidos son todos los líquidos. Y esta también la he visto que la preguntan, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. Viscosidad. La viscosidad se puede definir como la resistencia que opone un líquido a fluir. Como ejemplo, la miel. Ya ven que la miel, si tú la quieres vaciar para echarla ahí a un hot cake, ¿verdad? Tarda mucho en poder trasladarse, en poder fluir. Entonces, la miel presenta la característica que se llama viscosidad. El agua, si tú la vacías, presenta mucho menos resistencia a fluir. Por lo tanto, se dice que la miel es más viscosa que el agua. ¿Por qué? Porque la miel tiene más resistencia a fluir, tarda más en fluir, ¿verdad? Por eso se dice que la miel es más viscosa que el agua. Entonces, la viscosidad es una propiedad que tienen algunos líquidos de oponerse al flujo, al fluir, ¿verdad? Caso de la miel, ahí te acuerdas. Entonces, aquí está, la respuesta sería para este caso, peso específico. Siguiente. Calcule la velocidad de un balón de 8 kilogramos de masa. Vamos a poner aquí los datos. Masa, 8 kilogramos. Hay que tener cuidado porque a veces te quieren confundir y te dan la masa en gramos. Acuérdate que en el MKS la masa se da en kilogramos. Entonces hay que convertir a kilogramos para que pueda haber coherencia, igualdad en unidades, ¿verdad? Coherencia en unidades. Entonces 8 kilogramos de masa y que adquiere una energía cinética de 64 joules. Las energías siempre se dan en joules, ¿verdad? 64 joules. La energía cinética, la palabra cinética, por si les preguntan, se refiere al movimiento de los cuerpos. Entonces, la energía cinética es aquella energía que se debe al movimiento de los cuerpos. Si un cuerpo está en reposo, o sea, no se está moviendo, su energía cinética es cero. Pues si un cuerpo está en reposo, su energía cinética es cero, porque si tú metes en esta fórmula que te están dando aquí, tú multiplicas por la velocidad que es cero, todo se hace cero, ¿verdad? Por eso la energía cinética en reposo, la energía cinética vale cero. ¿Por qué? Porque no tiene velocidad. Entonces, para que haya energía cinética, el cuerpo tiene que tener movimiento. ¿Ok? Entonces dice, recuerda en primer lugar la siguiente expresión, dice que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Yo siempre sugiero que la pongan mejor como la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, para que batallen menos. Es lo mismo, ¿verdad? Pero para que batallen menos. Dice, ahora para resolver, aquí te ayudan, te echan la mano. Ahora para resolver el problema solo tienes que tener claros el concepto de energía cinética, el significado de los símbolos que intervienen en su expresión matemática y las unidades en que debe expresar la energía, la masa y la velocidad. Ok, entonces me están preguntando calcular la velocidad, entonces te están invitando a que de esta fórmula que dice que energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 o un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues que despejes la velocidad, la V. Vas a despejar esta fórmula y aquí entra uno de los temas más importantes para poder desarrollar física, que es el despeje de fórmulas. Si no sabes despejar fórmulas, vas a batallar. Entonces aquí vamos a despejar. Vamos a ver. Si te fijas, la letra que vamos a despejar, que es la velocidad, la V, se encuentra del lado derecho del igual. Un maestro que tuve por ahí en secundaria me decía, Sebastián, para que no batalles, siempre la letra que vayas a despejar, en este caso la V, siempre trata que se esté del lado izquierdo del igual, es más fácil. Yo le decía, pero ¿cómo hacer eso? Digo, sí, nada más volteala. Si la energía cinética es lo mismo que la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, pon primero entonces masa por velocidad al cuadrado sobre 2 es lo mismo que energía cinética. Ah, ok, o sea, nada más los cambios es lo mismo, sí, porque es una igualdad. Sí, es una igualdad. Entonces, pongo primero, para esto lo hice, la acomodé para poder tener la letra que quiero despejar, que en este caso es la velocidad, la V, que se encuentre siempre del lado izquierdo, la letra que vas a despejar. Y sí tenía razón, es mucho más fácil moverla. Ahora, este 2 que está aquí me está sobrando. Entonces, como está dividiendo, dice la regla que lo pasamos para acá
multiplicando. Lo pasamos multiplicando, ¿verdad? Está fallando la pluma otra vez. Bueno, ahí tengan paciencia. Pasa multiplicando, entonces me quedaría que la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual al 2 que pasa multiplicando a la energía cinética. Entonces el 2 de pasar a dividir pasa contrario a multiplicar a la energía cinética. Entonces ya tengo esto, ya me quité el 2 de abajo. Ahora la que me está sobrando es la m, ¿ok? Es la m. Entonces la m, como está pegada a la velocidad, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, me queda la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la energía cinética, que es lo que tengo del lado derecho, y la m que estaba multiplicando pasa para este lado, su contrario, dividiendo. ¿Qué es lo que me falta nada más? Eliminar este cuadrado que tiene la velocidad. Y tú sabes muy bien que lo contrario del cuadrado es la raíz cuadrada. Entonces, si le sacamos raíz cuadrada al lado izquierdo, pues también la igualdad nos dice o nos invita a que le saquemos lo mismo al lado derecho para que la igualdad se siga manteniendo. Entonces me quedaría a Dios cuadrado con raíz porque son contrarias y ya voy a encontrar la velocidad, que dice que la fórmula, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética sobre la masa, toda adentro. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces, ¿cuánto vale la energía cinética? Aquí me estaba diciendo el dato, 64, ¿verdad? 64, 2 por 64, y esto lo dividimos entre la masa, que eran 8 kilogramos. Entonces, esto me queda igual a la raíz de 64 por 2, me da 128 entre 8. Entonces, divide 128 entre 8 y luego a eso le sacas la raíz porque todo está dentro, ¿verdad? Entonces, dividimos, aquí tengo mi calculadora, 128 entre 8 me da 16. Y si le sacamos la raíz a 16, pues tú ya sabes que es 4, ¿sí? Pues 128 entre 8 me da 16, entonces me queda raíz de 16, que es la división de 128 entre 8, la raíz es 4. Por lo tanto, estamos hablando que la respuesta tiene una velocidad de 4 metros por segundo. La velocidad, si estamos hablando, es metros por segundo porque utilizamos kilogramos, joules, y tiene que darme metros por segundo, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta sería 4 metros por segundo. ¿Ok? ¿No hay otra respuesta que se parezca? No. Por lo tanto, la respuesta correcta es 4 metros por segundo. Aquí en física siempre les ayudan. En otros exámenes no les dan la fórmula, tú tendrías que aprendértela. Pero por sí o por si no, apréndetela. La energía cinética es esta fórmula y es la energía que tienen los cuerpos debido al movimiento, por eso aparece en la fórmula de la velocidad. Si está en reposo, como les decía acá, entonces la energía cinética es 0. Continuamos. Selecciones entre las siguientes magnitudes la que forma parte de las 7 magnitudes físicas fundamentales. O sea, que no son originales, vaya, fundamentales quiere decir originales del Sistema Internacional de Unidades. Recuerde que una de las características de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades es que no se define en función de otras magnitudes. O sea, ellas son originales. No resultan de otras, muchachos. Ellas originan a otras, eso quiere decir fundamentales, como ocurre, por ejemplo, con la velocidad que se expresa en términos de distancia y tiempo. La velocidad es una magnitud compuesta porque viene de 2 fundamentales, te están dando 2 aquí, que es la distancia y el tiempo. Esas son 2 fundamentales. Entonces, para que las tengan ahí, porque ya esta pregunta la vi donde te preguntaban por una, o sea, las respuestas las cambian, pero te ponen una de las 4. Entonces aquí, una de las 7 magnitudes fundamentales básicas, originales, es longitud, que lo usamos en problemas de física que se da en metros, ¿sí? Otra es la masa, de las más conocidas también, que ustedes ya saben que la unidad es kilogramos. Otra fundamental es el tiempo, que no proviene de ninguna otra, por eso son fundamentales. En segundos. 4, intensidad.
Intensidad de la corriente se da en amperes. Intensidad luminosa que se da en candelas, CD, candelas, y pues y luego viene cantidad de sustancia que lo usamos en química, los famosos moles, ¿se acuerdan? El mol, que es las unidades de masa atómica, pero en gramos, ¿verdad? Es la cantidad de gramos de una sustancia. Mol, y me está faltando una cantidad de sustancia, intensidad luminosa, intensidad de corriente, tiempo, masa, longitud y la temperatura. La temperatura, que abusados, la temperatura, la unidad oficial es el grado Kelvin. Grado Kelvin, no es grado centígrado, cuidado. Puede ser pregunta de examen, ¿eh? Grado Kelvin. Entonces de aquí pueden preguntarte de estas 7, va a venir lógicamente una, no pueden venir 2 al mismo tiempo, para que te aprendas de memoria y sobre todo también te aprendas las unidades. También te pueden preguntar las unidades. Hay que sacar máximo provecho. La presión es una derivada, es compuesta, ¿sí? La presión es fuerza sobre área, de hecho. La concentración también tiene que ver con los moles, entonces es derivada. Y la densidad también, ya hemos dicho que la densidad es la masa sobre volumen, es derivada, entonces masa es la respuesta correcta porque es una unidad fundamental que se da en kilogramos. Ahí está, apréndense todo eso y ya le sacan provecho al ejercicio. Siguiente. Todo cuerpo permanecerá en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme. Aquí está el famoso MRU, movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es 0. ¿A qué ley de la física corresponde esta afirmación? Dice, todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es 0. Para que un cuerpo de reposo pueda cambiar su estado a movimiento, tiene que haber una fuerza que actúe sobre él. Por ejemplo, si un balón está en reposo, o sea, está quieto y alguien le da una patada, pues ya se le dio una fuerza y por eso el balón cambia su estado de reposo a movimiento. O viceversa, si el balón estaba en movimiento, llega un jugador y lo para con el pie, pues ya pasó de movimiento a reposo, pero tuvo que haber, para que haya cambio de movimiento a reposo, tuvo que haber una fuerza que actuara sobre él. Eso nos quiere decir aquí, ¿verdad? Si la fuerza resultante que actúa sobre él es 0, pues el cuerpo va a estar en reposo. ¿Sí? O si está moviéndose, pues va a seguir moviéndose constantemente si no hay ninguna fuerza que lo detenga. Cuando tú le pegas a un balón, el balón se detiene o va disminuyendo su velocidad porque hay una fuerza de fricción. Que en el caso de esto, pues, si estás jugando en un campo de pasto, el pasto hace fricción con el balón y por eso el balón va a ir perdiendo velocidad, llega al punto en que se para, ¿verdad? Pero si no hubiera fricción, el balón seguiría constantemente en movimiento hasta que llegara una fuerza y lo parara, ¿verdad? Esa es la primera ley de Newton o pregunta de examen, se le conoce como ley de la inercia, ley de la inercia. ¿Sí? La ley de la inercia es la que dice un cuerpo va a estar en reposo o en movimiento hasta que venga una fuerza externa que cambie dicho movimiento, que lo pase de reposo a movimiento o que de movimiento lo pare a reposo. Esa que es la primera ley de Newton, ¿verdad? No me la vayan a poner que es la segunda, la regla número 2 de la FIFA, ¿verdad? No, nada que ver eso. ¿Ok? El principio de Pascal tiene que ver con presiones, no tiene nada que ver con estado de reposo o movimiento, es con la presión, ¿verdad? Son presiones de líquidos encerrados, el principio de Pascal. ¿Sí? La principal aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica o el gato hidráulico que le conocemos, la prensa hidráulica. ¿Sí? Ese es el principio de Pascal, que dice que la presión ejercida sobre un líquido encerrado es la misma en todas las direcciones y en todas las partes del líquido encerrado. Es lo que dice el principio de Pascal. Continuamos. Se muestra una gráfica en la que se presenta la relación altura-tiempo
La altura, fíjate que está en el eje Y, la distancia en metros, y el tiempo lo pusieron en segundos en el eje X, ¿verdad? Hay que ver siempre eso, ¿quién nos está representando? Que realiza un globo aerostático durante su trayecto. O sea, pues lógicamente hay un segundo de tiempo, empieza a levantar el vuelo, ¿verdad? La distancia o la altura. Pasan 2 segundos, ya va aumentando la altura, pasan 3, pasan 4, y ahí te está diciendo. Todos estos numeritos, acuérdate que siempre cuando es un par de coordenadas, el primer numerito me representa el eje X, entonces aquí, si me están poniendo el tiempo, me está diciendo los segundos que están pasando, desde 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Y en el eje Y me está representando la distancia, entonces el segundo número en el eje Y son los metros. Entonces, si tú quieres, todo eso tienes que verlo para entender. Si tú quieres esto, quiere decir que a los 5 segundos ya lleva una distancia de 25 metros de altura. A un segundo en este, por ejemplo, llevaba 1 metro de altura. Eso es importante para poder entender lo que están pidiendo. A partir de la información disponible que ya entendimos, ¿cuál es el valor de la velocidad promedio del globo en metros por segundo al desplazarse de las coordenadas C a la E? ¿Cuál fue la velocidad? Entonces aquí entra una fórmula que es de las básicas. Nos dice en física que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Cuando dicen nuestros papás, ¿a qué velocidad ibas en la carretera? No, pues iba a 100 kilómetros por hora. Ahí nos decimos, íbamos a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Claro, porque la velocidad es distancia que se da en kilómetros entre tiempo que es en horas. Es muy fácil, ¿verdad? Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, necesitamos saber del punto C, que es este de aquí, del punto C al punto E. Hay que sacar los datos que nos dan ahí. Vamos con el punto C. Vamos a sacar los datos del punto C. Cuando era un tiempo de 4 segundos, ¿sí? En el punto C, ¿verdad? Ya lo estoy regando porque dice de C a E. Estoy sacando el de E, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, no pasa nada. El de E, en un tiempo de 4 segundos, ya había recorrido una distancia de 16 metros. Ahí está. Que es lo que es entender del eje X y Y, ¿verdad? Otra vez, en un tiempo de 4 segundos, el globo ya había recorrido 16 metros. Ahí está el punto E. Y el punto C, en un tiempo, acá está el punto C, me está haciendo bolas. En un tiempo de 2 segundos, acuérdate que por eso estamos leyendo la gráfica, había recorrido ya el globo una altura de 4 metros. Una altura de 4 metros. Ahí está. Esos son los datos que me da el problema. Entonces, si la velocidad es una distancia entre tiempo, pues entonces sácame una sola distancia. ¿Qué distancia recorrió el globo desde el punto C, aquí, que otra vez falló la pluma? ¿Qué distancia recorrió de aquí? Sorry, está fallando la plumita. ¿Qué distancia recorrió del punto C al punto E? De aquí a aquí, ¿qué distancia? Pues restamos los 16 metros, ¿verdad? Restamos los 16 metros que alcanzó en el punto E. ¿Y a qué distancia empezó? ¿O a qué altura tenía cuando empezó en el punto C? Pues empezó a una altura de 4 metros. Entonces, si tú a 16 le quitas los 4 metros, te va a dar la distancia que recorrió el globo de este punto C a este punto E. 16, quítale 4. Entonces recorrió 12 metros, ¿verdad? Recorrió 12 metros en ese lapso, ¿verdad? Otra vez, la distancia que recorrió fue de 16, del último punto de altura, y empezó a una altura de 4. Entonces, por eso resto 16 menos 4, la distancia que recorrió de los puntos que me están pidiendo fueron 12 metros. Y el tiempo que tardó en recorrer esos 12 metros terminó en un tiempo de 4 segundos en el punto E. Le resto el tiempo con el que inició en esa altura, que eran 2 segundos. Los 4 menos 2 es igual a 2. Entonces, 12 entre 2 me va a dar la velocidad. O sea, lo que sacamos fue, recorrió 12 metros en 2 segundos, que fue la diferencia de 4 segundos menos 2.
Entonces recorrió 12 metros en 2 segundos. ¿Cuántos metros por segundo iba avanzando el globo, muchachos? 12 entre 2, 6 metros sobre segundo. Eso se le llama velocidad promedio del punto E al C o del C al E. Y aquí pueden ponerte un problema muy parecido, que comentaban por ahí que sí venían algunos problemas parecidos, pero te pueden pedir de otros puntos, pues ya sabes cómo hacerlo. Distancia sobre tiempo, checas la distancia que hay entre los puntos que te toquen, sacas la diferencia, haces la resta, ¿verdad? Haces la resta de las distancias, haces la resta de los tiempos, y ya vas a sacar qué distancia recorrió, en cuánto tiempo lo divides, y eso va a ser la velocidad, porque la fórmula dice distancia sobre tiempo. Entonces la respuesta sería 6 metros por segundo. La respuesta sería esa. Me hubiera gustado más que le hubieran agregado 6 metros por segundo, ¿verdad? Porque más 6 pues se ve muy feo. Siguiente. Circuitos. También me comentaban que venían algo de circuitos, pero vienen muy sencillos. Son teóricos. O hacer algunos cálculos básicos. En el siguiente circuito, la intensidad de la corriente I1, o sea, esta, que fluye por la resistencia R1, que vale 3 ohms, es esta, dice que es de 0.3 amperes. Entonces, la I1, la intensidad 1, dice que es 0.3 amperes, que fluye por aquí, por esta resistencia que vale 3 ohms. El signo de omega, ¿verdad? ¿Cuál es la intensidad de la corriente I2? O sea, ¿qué intensidad pasa por aquí? Bueno, va para acá, pasa por aquí. Dice que fluye a través de la resistencia R2, que aquí en este caso vale 9 ohms. Entonces me están preguntando qué intensidad de la corriente pasa por la resistencia R2. Y nada más tengo dos respuestas. O es 0.9 amperes o es 0.3, igual que la intensidad 1. Entonces, para empezar hay que ver cómo está conectado este circuito. Fíjate que las dos resistencias, la R1 y la R2, están juntas. Por lo tanto, este circuito se le llama circuito en serie. Termina una resistencia y se conecta a la otra. ¿Sí? Un extremo de la resistencia 1 se conecta a la pila, al voltaje, y la otra de la resistencia 2 termina en la misma pila. Entonces, eso se le llama circuito en serie. Entonces, te pueden preguntar muchas cosas. Vamos a empezar. Aquí lo importante, ya para contestar lo que es el problema, hay que tener en cuenta que nos dice que un circuito en serie, la intensidad de la corriente total, la que pasa a través de todo el circuito, dice que es la misma que la intensidad 1 y es la misma que la intensidad 2. Quiere decir que si al circuito en serie lo está alimentando 0.3 amperes, entonces esos 0.3 amperes van a ir por aquí, van a llegar aquí los mismos 0.3 amperes, vienen por acá y llegan los mismos 0.3. Entonces ahí por eso la respuesta sería 0.3 amperes, porque nos dice la teoría que la intensidad total es la misma que pasa por la intensidad 1, por la intensidad 2, y si hubiera otra resistencia en serie, también sería la misma que la intensidad 3. Entonces, que se acuerden que en serie las intensidades son las mismas. ¿Ok? Nada más que tengan cuidado porque los voltajes es diferente. El voltaje total que se da en volts es la suma de intensidad 1 más la intensidad 2. Aquí si te hubieran pedido el voltaje, aquí sí cambia porque las resistencias son diferentes. 3 amperes y 9. Haz de cuenta que cada una de ellas, porque como tienen diferentes resistencias, se consumen diferente voltaje. Por ejemplo, si aquí tuvieras una pila que fuera de 10 volts, entonces esos 10 volts se los va a comer la resistencia 2 y la resistencia 1, pero en diferente proporción, en diferente medida, porque son de diferente resistencia. ¿Ok? Entonces el voltaje sería diferente. Entonces aquí lo que se aplica es la ley de Ohm. Estoy explicando todo lo que te puedan preguntar del tema, ¿verdad? La ley de Ohm, a grandes rasgos. La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si tú quisieras saber qué voltajes se comen de los 10, estas dos, porque el voltaje no puede sobrar, entonces despejas la V, la R pasaría multiplicando del lado izquierdo, porque está dividiendo, pasa multiplicando,
y el voltaje es intensidad por resistencia. Entonces, si tú quieres saber, por ejemplo aquí, otra que preguntan mucho, por ejemplo aquí, intensidad por resistencia es igual al voltaje. Entonces la intensidad, si yo le pongo este ejemplo de 10 volts, necesitas sacar, aquí te voy a poner, preguntan también mucho la resistencia total. Te puede tocar. Hubo compañeros que también me dijeron que les habían tocado ejemplos de resistencia total, pero en serie es muy sencillo. La resistencia total que tiene el circuito es sumar en este caso, las dos resistencias, muchachos. Si tuvieran 3 resistencias en serie, suman las 3 y así. En serie, ¿verdad? La resistencia total es sumar cada una de las resistencias. Si tú tienes una resistencia 1 que tiene o que vale 3 ohms, le sumas la resistencia 2 que tiene una resistencia de 9 ohms, entonces la resistencia total serían 12 ohms. ¿Ok? Entonces, esa sería una buena pregunta. Nada más en serie se suman 12 ohms. ¿Ok? Entonces aquí puedes sacar, si yo te pongo como ejemplo estos 10 volts, vamos a hacer todo completo. La intensidad total sería el voltaje total sobre resistencia total, que es la fórmula que estoy poniendo acá, la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Qué voltaje total está alimentando en el ejemplo que estoy poniendo a este circuito? 10 volts. Puede venir todo esto, ¿eh? Entre la resistencia total, ¿cuánto nos dio la resistencia total? 12 ohms. Entonces, la intensidad total, si tuvieran puesto un valor de 10 o el que sea, lo sacas así y divides 10 entre 12. La intensidad total sería de 0.833 amperes. ¿Sí? Estoy poniendo el ejemplo de los 10 volts. Aquí te pusieron un ejemplo de 0.3, olvídate de eso. Ya sacamos la respuesta, ¿ok? Que era igual. Ok, entonces la intensidad sería 0.833 si te hubieran dado un voltaje de 10 volts, ahí está, la total. Entonces, ¿cómo saber qué voltaje está pasando por la resistencia 1? Entonces tú tendrías que hacer esta fórmula. El voltaje 1 que está comiéndose, si lo quieres ver así, esta resistencia 1 de los 10, sería la intensidad. Dijimos que la intensidad es la misma. Si sacamos esta, pues sería 0.833, que son los amperes que pasan por esa resistencia, que es la misma para todo el circuito. Lo multiplicas por la resistencia, que es de 3 ohms, y te daría el voltaje que se está comiendo esa resistencia 1 de los 10. Tú multiplicas 0.833 por 3, te da 2.5. 2.5 volts de los 10 estarían pasando por la resistencia 1. Te pueden preguntar voltaje. Y el voltaje 2, si tú quieres saber cuántos de estos 10 se está comiendo la resistencia 2, pues tendrías que multiplicar la intensidad, que dijimos que en serie era la misma, que por eso la respuesta era 0.3 a 0.833 amperes. Acuérdate que esta me dio porque le puse un ejemplo de 10. Y la multiplicarías por la resistencia, que la resistencia 2 vale 9. Entonces, si tú multiplicas 0.8333 por 9, te va a dar 7.5 volts. Ese sería el voltaje 1 que pasa por la resistencia 1 y el voltaje 2 serían 7.5. Ahora, ¿cómo saber que todo lo que hiciste es correcto? ¿Cuánto me suman los dos voltajes? 7.5 más 2.5. Pues me dan los 10 volts que fueron los que los alimentaron. ¿Sí? ¿Ya me entendieron? Entonces, en serie la intensidad es la misma. Pero el voltaje, si es el voltaje, aquí me equivoqué, le puse I, nada que ver. Voltaje 1 más voltaje 2, ¿ok? Entonces, ahí los voltajes, si tienen que sumados, tienen que darme el voltaje total. Por eso aquí 2.5 más 7.5 me da los 10 volts que le puse como ejemplo para poder alimentarlos, ¿ok? Y ya en paralelo es al revés. Cuando un circuito está en paralelo, te voy a poner un ejemplo por si te toca un circuito en paralelo, te vas a dar cuenta porque va a estar así. Ya las dos resistencias, si son dos, están conectadas las dos a la pila. Es en paralelo. Checa la diferencia. Estas dos están conectadas a la pila
Ahí es al revés. La intensidad total va a ser a la suma de la intensidad 1 más la intensidad 2. O sea, ya ves que aquí era igual, ahora en paralelo, ahora la intensidad es diferente, son la suma. Y el voltaje, que era lo mismo, perdón, el voltaje que era sumado en serie, ahora va a ser el mismo. El voltaje total va a ser igual al voltaje 1, igual al voltaje 2. O sea, aquí si son 10 volts, haz de cuenta que estos 10 dicen llegan aquí y estos 10 pasan por aquí. Pero también como está conectada la otra a la terminal, también pasan los 10 por acá. Por eso dice que el voltaje va a ser el mismo en paralelo. Entonces, nada más aprende esta, que la intensidad es igual en serie, que el voltaje se suma, y en paralelo es al revés. Las intensidades se suman y el voltaje es el mismo. Entonces, aquí por cada una de estas resistencias, el voltaje que pasaría serían 10 volts. Si te pusieron uno en serie, te puede tocar uno en paralelo. Pues ahí está, todo eso de grandes rasgos, ¿verdad? No, si me meto más a fondo, pues sería más tiempo. Entonces aquí, pues la intensidad es la misma, porque el circuito es en serie y acuérdate que en serie, esto de aquí, la intensidad de la corriente que alimenta el circuito en serie es la misma para cualquiera de las resistencias, no importa el tamaño de la resistencia. Si son 3, 4, 5, 6, 10, la intensidad va a ser la misma para todos. ¿Ok? Y el voltaje se lo comen de diferente manera, ya te expliqué cómo. En paralelo, al revés. Continuamos. Al disparar un arma, la fuerza que la explosión de la pólvora ejerce sobre el proyectil hace que éste salga disparado hacia adelante, pues sí. Pero al hacerlo imprime sobre el arma una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, la cual es conocida en el mundo de las armas como retroceso. Sí, haz de cuenta que cuando alguien lanza o dispara un arma, la bala sale hacia acá, ¿verdad? Si estás disparando de aquí, la bala sale hacia adelante, pero la bala produce una fuerza que es contraria hacia atrás. Por eso en las películas cuando vemos la pistola se hace hacia atrás, ¿verdad? No es porque la persona lo haga hacia atrás, sino que la misma fuerza que produce la bala la produce pero en sentido contrario. Pasa lo mismo en los cañones, ¿se acuerdan? Los cañones los antiguos que tenían una rueda y aquí estaba el cañón, ¿verdad? Muy malo para dibujar yo, la verdad. Entonces, haz de cuenta que disparan, aquí la bala, voy a decirle así, ¿verdad? La bala sale hacia adelante, pero ¿qué pasaba? Producía una fuerza hacia atrás y igual, una fuerza igual con la que sale es una fuerza pero en sentido contrario. Y por eso se ven en muchas películas que los cañones se iban para atrás, ¿verdad? La rueda giraba para atrás y iba para acá. Entonces, cuando ocurre eso, que la fuerza es la misma, pero en sentido contrario, eso quiere decir que a esto se le llama o se le conoce como la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, que se conoce como la ley de la acción y la reacción, que es la que dice todo eso que dice aquí, ¿verdad? La ley de la acción y la reacción, la tercera ley de Newton nos dice que se va a producir una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, la cual es conocida, bueno, en este caso como en el retroceso, ¿verdad? Lo que les expliqué de la bala. Entonces, a toda fuerza hay una fuerza de reacción, pero en sentido de igual magnitud, pero en sentido contrario. Pues sería la tercera ley de Newton. Continuamos. La fuerza electromagnética es el resultado de la interacción entre cuerpos que poseen carga eléctrica. Es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electrostática. Dependiendo del signo de las cargas que interaccionan, la fuerza electrostática puede ser atractiva o repulsiva. Aquí, cuando las dos cargas son positivas o cuando las dos cargas son negativas, hay una fuerza de repulsión. ¿Sí? Cargas iguales se repelen. ¿Sí? Más, menos, menos. Como si fuera, no sé, hombre con hombre hay repulsión, o mujer con mujer hay repulsión. Y dice que cuando las cargas son diferentes, más menos o menos más,
se atraen. Se atraen. Hay una atracción, ¿verdad? Fuerza de atracción. Eso es lo que quiere decir. Esto lo pueden preguntar. Selecciona las opciones de respuesta. Entre las opciones de respuesta, la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. La magnitud de la carga eléctrica se expresa en unidades de... ¿Cuál es la unidad de la magnitud de la carga eléctrica? La magnitud de la carga eléctrica. Amperes es de la intensidad de la corriente. Esta no, intensidad de la corriente. Lo vimos en el problema pasado. Esta no puede ser. Watts es de potencia, por si te preguntan. Potencia. Trabajo sobre tiempo puede ser, ¿verdad? La potencia es en cuánto tiempo realizas un trabajo. Entonces, watts tampoco. Y joule es de energía. O de trabajo, que es lo mismo, ¿verdad? Trabajo o energía. Energía cinética o energía potencial, entonces tampoco puede ser. Por lo tanto, la unidad es el coulomb de la carga eléctrica, ¿ok? Sería coulomb de la carga eléctrica. Y acuérdate de esto. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. ¿Ok? Ahí checa también la ley de Coulomb. Aquí te voy a cargar que cheques la ley de Coulomb, que es una ley así grandes rasgos que nos sirve para encontrar la fuerza que hay entre dos cargas. Coulomb fue el que encontró que hay una fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas, ¿verdad? Es el que encontró. Creo que la fórmula, la fuerza de atracción o repulsión es igual a una constante K que multiplica a las dos cargas Q1, Q2, es la letra para representar las cargas, y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que hay entre ellas. ¿Sí? O sea, te voy a poner un ejemplo de esta fórmula. Si a mayor distancia, menor fuerza de atracción o repulsión, ¿ok? A mayor distancia. Y si la distancia es menor, como se encuentran más cerquitas las cargas, hay mayor fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo de los signos, ¿verdad? Entonces, a mayor distancia, menor fuerza de atracción o repulsión. A menor distancia, mayor, como están más cerquitas, mayor fuerza de atracción o repulsión. Y aquí es menor. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Chequen esta distancia al cuadrado, ¿eh? Ahí hacen preguntas teóricas en los exámenes donde te dicen qué pasa con la fuerza de atracción de dos partículas si se aumenta la distancia al doble. Entonces aquí no es directamente proporcional. Pues si se aumenta la distancia, ¿tú qué vas a poner? Disminuye, ¿sí? A mayor distancia disminuye. Disminuye, pero si le aumentaste el doble, no disminuye dos veces. Es la distancia al cuadrado, dice la fórmula. Entonces, si le aumentaste dos veces la distancia, disminuye la fuerza, pero ¿cuántas veces? 2 al cuadrado. 4 veces. Tiene que ver con la fórmula, ¿eh? Otra vez, si la distancia se aumentó al doble, tú ya sabes que la fuerza, como es más grande la distancia al doble, disminuye, pero no me la vayas a poner que 2 veces. Disminuye el cuadrado 4 veces. Y al revés, si la distancia se disminuye la mitad, pues tú sabes que la fuerza de atracción o repulsión va a aumentar, pero no va a aumentar 2 veces. ¿Va a aumentar cuántas veces? 4 veces, ¿verdad? Si disminuye la mitad, aumenta también 4 veces. Si se aumentara la distancia 3 veces, disminuye no 3 veces, disminuye 3 al cuadrado, disminuye 9 veces, ¿se me entendieron? Y si se disminuye la tercera parte, pues la fuerza de atracción o repulsión aumentaría, porque está más cerquita, ¿verdad? Aumentaría 9 veces, ¿verdad? 9 veces. Porque está la fórmula no dice sobre D, dice sobre la distancia al cuadrado. Continuamos. Clasifica como verdadero o falso cada uno de los enunciados referentes a los supuestos involucrados en el modelo del movimiento rectilíneo uniforme, del MRU. Siempre te lo ponen así. Tipo de movimiento donde se recorren distancias iguales
en tiempos iguales. Siempre lo ponen así en los exámenes. Tipo de movimiento donde se recorren distancias iguales en tiempos iguales se le llama MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, 100 kilómetros por hora, vas a recorrer 100 kilómetros en 1 hora, eso quiere decir, vas a recorrer 200 kilómetros en 2 horas y así sucesivamente 300 kilómetros en 3 horas. Si tú graficas eso, te va a dar una línea recta, por eso se llama movimiento rectilíneo. Entonces, quiero darles a entender que la velocidad es constante. Eso quiere, lo más importante del movimiento rectilíneo. La velocidad es constante. Recorro 100 kilómetros cada hora, 200 en 2 horas, 300 en 3 horas. La velocidad es constante. Por eso no hay aceleración. La aceleración es cero. Pregunta de examen. En el MRU, la velocidad es constante y la aceleración es igual a cero. Preguntas de examen. La aceleración es un cambio en la velocidad. Si estamos diciendo que fue constante, no hubo cambio, por eso la aceleración es cero. Para que haya aceleración, tú le dices, hey, acelérale, pues cambia la velocidad. Si no hay cambio, si la velocidad es constante, pues la aceleración es cero. Entonces es un buen tip. En el MRU, la velocidad es constante y como no hubo cambio de velocidad, no hay aceleración. La aceleración es cero. Dice, solo describe el movimiento de un objeto que no cambia de dirección. Es correcta. La 1. Lo que estoy diciendo de rectilíneo, ¿verdad? ¿La distancia, el tiempo y la velocidad son independientes? No. No, no es correcto. La distancia depende del tiempo. La distancia depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor distancia recorrida. A menor velocidad, menor distancia recorrida. Entonces, dependen entre sí, ¿verdad? La velocidad del movimiento siempre es constante, lo que acabo de decir, claro. Entonces, sería correcta. La variable tiempo es independiente de cualquier factor externo. Es correcto, el tiempo es independiente, correcto. Con que tengas 2 o 3, ya con eso sale. ¿Permite describir la caída libre de un objeto? No. La caída libre, de una vez, muchachos, pregunta de examen, caída libre es MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí sí entra la aceleración, que es la gravedad. Entonces, entre más tiempo caiga un objeto, va agarrando diferente velocidad, no es constante la velocidad. ¿Ok? Y permite determinar el tiempo de recorrido de una pelota que se lanza hacia arriba, tampoco, porque se llama tiro vertical. Y el tiro vertical, como lanzas algo hacia arriba, también depende de la gravedad, que la gravedad es una aceleración, es la aceleración natural de la Tierra, que vale 9.81. Entonces, ¿a poco si tú lanzas una pelota hacia arriba, la pelota sigue subiendo, 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 subiendo y va a la misma velocidad? No. La gravedad, como va en contra, la pelota lo que hace es que va subiendo, pero llega un momento que va perdiendo velocidad por la misma gravedad que la va haciendo hacia abajo y la velocidad va cambiando. Entonces ya de aquí ya no es movimiento rectilíneo uniforme, es acelerado, uniforme acelerado. Entonces, pregunta de examen, MRUA con aceleración es el tiro vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. También está la caída libre, cuando dejas caer un objeto. Y el tiro parabólico. Esos son ejemplos donde interviene la gravedad, que es una aceleración natural, por eso se llaman movimientos rectilíneos en forma acelerada. Entonces aquí la respuesta sería, la primera es, dijimos que era verdadera, entonces adiós esta, adiós esta y adiós esta. Ya salió, mira, con la primera. La segunda dijimos que era falsa, correcto. La tercera es la velocidad es constante, verdadero. La cuarta, el tiempo es independiente, no depende de nadie, pues claro. La quinta es falsa, dijimos que era de MRUA y la sexta también. Ahí está la respuesta correcta. Nos aprenden todo eso. Es el trabajo que una grúa debió realizar para cargar un bloque de 874 kilogramos. Vamos a poner aquí masa de 874 kilogramos de manera vertical a 3.5 metros, una altura o distancia de 3.5 metros sobre el suelo. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo es fuerza por distancia. El trabajo es igual a fuerza por distancia. No te dieron la fórmula aquí, pero es fuerza por distancia. O el trabajo es lo mismo que energía potencial. La energía potencial es la energía que tienen los cuerpos debido a la altura.
Entonces, la energía potencial depende de la masa por la gravedad, por la altura. Pero masa por gravedad es lo mismo que la fuerza, entonces por eso son iguales. Entonces, tienes que sacar la fuerza. La masa dijimos que no era una fuerza. ¿Qué es una fuerza? El peso. Y el peso es multiplicar la masa por 9.81. Por eso las fórmulas son correctas. Entonces, tienes que multiplicar para sacar el trabajo o la energía potencial, que es lo mismo. Vamos a poner el trabajo. La fuerza es la masa, 874 kilogramos, por la gravedad, que vale 9.8. Aquí dice que 81, ¿verdad? Vamos a agregar 81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es 3.5 metros. Eso va a ser el trabajo, ¿verdad? El trabajo o la energía potencial. Dije que era lo mismo, ¿verdad? Sí, masa por gravedad es la fuerza, por la altura es la distancia, es lo mismo. Nada más que distancia es de manera horizontal y a la distancia vertical se le llama altura. Entonces hay que multiplicar, aquí tengo mi calculadora, 874 por 9.81 por, que todo está en kilogramos metro segundo, kilogramos metro segundo. Si no está, hay que convertir por 3.5. Por 3.5, 30.008. .79 y el trabajo y las energías se dan en joules. 30.008.79. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? ¿Qué pasó aquí? A ver, no estoy viendo mal. 874 kilogramos por 9.81, que es la gravedad, por 3.5 metros. 3.5 metros me da respuesta 30.008.79 joules. No veo la respuesta por ningún lado, entonces, pues todos nos equivocamos. Adiós, adiós, adiós y adiós. El problema está equivocado. Entonces, la respuesta correcta es 30.008.79 joules. Aquí lo que estaba viendo cuando contestaba otros ejercicios es que se equivocan mucho porque como que le van cambiando esta masa y también le varían la altura, pero como que en algunos, porque me mandaron varios de práctica, en algunos se les olvidó cambiar las respuestas. Entonces, eso es un error que comete mucho en los simuladores el SBASH. Entonces, aquí está la forma de hacerse. Esperemos que en el examen no te pongan 4 respuestas equivocadas. No creo, porque los exámenes ya están más verificados. Ya como que los de simulación sí se pueden equivocar más. Pero ahí está la respuesta correcta. Entonces, correcta, con una seguridad del 99.99%. Entonces aquí quiero que cheques, por favor, el tema que se llama trabajo y energía. ¿Sí? Que te acuerdes que trabajo es fuerza por distancia y checa los dos tipos de energía. La energía potencial, checa el concepto, viene mucho en los exámenes, energía potencial. La energía potencial, le puse ahí que la fórmula es masa por gravedad por altura. Y también ya habíamos visto otro tipo de energía que preguntan mucho, la energía cinética, que te dije que tenía que ver con el movimiento y nos habían dado la fórmula en problemas anteriores. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso, checa todo este tema más a fondo, pero aquí te puse toda la teoría básica. ¿Okay? Todas las respuestas están equivocadas. Es 30.008. ¿Okay? Kilogramos, metros y segundos, todo, para que pueda ser correcto. Una persona situada en el techo de un edificio deja caer una pelota, se deja caer, caída libre, no se lanza, se deja caer. Entonces, en caída libre, como se deja caer el objeto, la velocidad inicial es igual a 0, porque estaba en reposo y se dejó caer. No se lanzó, sino la velocidad inicial sería diferente. Que tardando esta 7.2946 segundos en caer al piso. Tardó un tiempo de, ¿por qué le pusieron tanto? 7.2946 segundos en caer al piso. ¿Cuál es la altura del edificio?
O sea, ¿cuál fue la altura a la que se dejó caer? H. Sí, o distancia, ¿no? Es H o distancia. Entonces aquí dice, te van a estar echando la mano, dice, asume que la gravedad es 9.81, ya lo sabemos. Recuerda que la expresión por el tiempo es esta, aquí ya te ayudaron. Dice que el tiempo se saca con la raíz de 2 veces la distancia o la altura entre la gravedad. Pero ya me dieron el tiempo, ¿qué me están pidiendo? La altura o la distancia, ¿verdad? Me están pidiendo cuál es la altura del edificio o la distancia, que es la letra D. Hay que despejar otra vez, despeje de fórmulas. Entonces, para que tú puedas eliminar esta raíz cuadrada que tiene dentro los dos números, ¿sí? Para que tú puedas eliminarla, acuérdate que lo contrario de la raíz cuadrada es el cuadrado. Pero como es una igualdad, para que no se sienta la t, pues también la elevas al cuadrado. Y como elevaste el cuadrado a ambos lados de la igualdad, pues haz de cuenta que es correcto en matemáticas. Entonces me va a quedar que t cuadrada, tiempo al cuadrado, va a ser igual. Eliminas toda la raíz con el cuadrado y me queda lo de adentro, que es 2 veces la distancia entre la gravedad. Entonces la g, ahora lo que te decía el profe, oye, Sebastián, ¿vas a despejar la D? Sí, bueno, que esté del lado izquierdo del igual. Ah, ok, profe, entonces 2D entre G es lo mismo que T cuadrada. Nada más lo que hice fue poner este acá y este aquí. Es lo mismo, ¿no? Para que tenga la distancia del lado izquierdo, que es más fácil despejarla. Bueno, la G que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces me queda 2 veces la distancia es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo único que hice fue pasar de dividir la G a multiplicar. Y ahora sí, la distancia, que es lo que me están pidiendo, va a ser lo que tengo al lado derecho, gt cuadrada, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces ahí está la fórmula para calcular la distancia, que es lo que me están preguntando del problema. Por lo tanto, la distancia va a ser igual, o la altura, la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo multiplico por el tiempo al cuadrado, ese numerote, 7.2946 al cuadrado, y eso lo divido entre 2. Por lo tanto, la distancia o la altura va a ser en metros, porque utilicé puro metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces multiplicamos 9.81 por, bueno, vamos a elevar al cuadrado primero el otro, 7.2946 al cuadrado, aquí 2946 al cuadrado, por 9.81 y lo que me dé entre 261 metros es la altura del edificio, 261 metros. A ver, ¿dónde está? Vienen todas bien pegaditos, ¿no? 261.20. Bueno, esta no, ¿verdad? Pero aquí se pasaron 260.80, 61.20, 261. Entonces aquí sí hay que hacer caso, si vinieran muy pegadas las respuestas en esto que te dicen, que la gravedad lo tomes como 9.81. Ya la tomé yo como 9.81, ya multipliqué por 7, ahora sí agarré todos los números decimales, 7.2946, lo elevé al cuadrado entre 2, me dio 261.000, esa es la respuesta correcta. ¿Ok? No me gusta que le pongan muy pegadas, o sea, bueno, cada quien. Ahí está la respuesta entonces, esa es la forma de poder resolver. Checa el tema de caída libre, que donde la velocidad inicial es 0. Te voy a poner 3 fórmulas que se utilizan para caída libre, tiro vertical y parabólico. Ahí van las 3 que tengas ahí, ahí presentes. Aceleración, mírala. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Es una que puedes utilizar. La otra, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y la tercera, la altura o distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esas son las 3 fórmulas
que se utilizan para movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Cualquiera de esas puedes utilizar, o a veces con una se saca un dato que no conocemos y luego lo metemos en otro. Esas tres son las que tienes que tener presentes. La potencia eléctrica de un dispositivo electrónico alimentado con un voltaje de 120 volts, cuyo funcionamiento requiere una intensidad de corriente de 4 amperes. Además, calcule la energía eléctrica media mensual consumida por el dispositivo si debe estar encendida diariamente en promedio 10 horas. O sea, por día, en un día tiene que estar prendida 10 horas. Recuerda que la fórmula de la potencia eléctrica es voltaje por intensidad. Esta la vamos a usar. Y donde P es la potencia, todo te dicen, y B es el voltaje. La fórmula de energía eléctrica la puedes obtener con potencia igual a trabajo sobre tiempo. La W es trabajo sobre tiempo. Donde P es la potencia eléctrica, W es el trabajo eléctrico. Y vamos a despejar esta. El trabajo eléctrico y T es el tiempo. Se sabe que el dispositivo se encuentra encendido durante 20 días al mes. Eso es importante también. Durante 20 días. 10 horas al día, pero durante 20 días se va a sacar el consumo de horas. El tiempo, perdón. Este estudio de energía eléctrica, el múltiplo K, el cual significa que 1 kilowatt es igual a 1000 watts. Es que la letra K es 1000. Ok, entonces vamos a sacar, pues primero la potencia. Aquí está la fórmula. Es lo que te digo, todo te ayuda. Dice que potencia es igual a voltaje por intensidad. Hay 4 fórmulas de potencia. Aquí es una nada más. Pues la potencia es igual al voltaje. Dice que me eran 120 volts. Lo multiplico por la intensidad, que eran 4 amperes. Y ahí me da la potencia. Está muy fácil. 120 por 4, 12 por 4, 48. 480 y la potencia se da en watts. 480 watts sería la potencia. 3000 watts, no. 480 kilowatts. O sea, si tú me dices que esta es la respuesta, me estás diciendo que el resultado me dio 480 por 1000. 480,000 watts y me dio 480. No es kilowatts, es watts. Puede ser esta, 480 watts, o puede ser esta. Entonces vamos a sacar, nos están pidiendo también la energía eléctrica. Y aquí nos dice el problema que la corriente eléctrica la puedes obtener de P, donde P es la potencia y W es el trabajo eléctrico, también conocido como recibo de luz, como energía eléctrica. Vamos a despejar la W de aquí. Entonces, otra vez lo que decía el profe, oye, no, hombre, la W, si le vas a despejar la W que me está diciendo aquí, que es la energía eléctrica que me están pidiendo, pues ponla al revés. W sobre T es igual a la potencia. Para que la W te quede del lado izquierdo y sea más fácil el despejarla. La T que estamos dividiendo la pasas multiplicando, entonces la W, que es el trabajo eléctrico que me están preguntando en el inciso B, va a ser el trabajo por la potencia, o potencia por trabajo, es lo mismo, ¿verdad? Aquí está, la T pasó multiplicando, entonces el trabajo eléctrico va a ser el tiempo, a ver, aquí, eran 10 horas por día, pero son 20 días, 10 por 20, 200 horas que se usaron en total en los 20 días. Otra vez, decía que por día iban a utilizarse 10 horas, pero son 20 días. Me está diciendo acá el que se encuentra encendido durante 20 días. Entonces, 10 horas por 20 días, lo usamos 200 horas la luz, ¿no? 200 horas. Pues el tiempo son 200 horas. Lo vamos a multiplicar por la potencia, y la potencia, ¿cuánto nos dio, muchachos? 480 watts. Entonces, por eso, si tú multiplicas, te va a dar la potencia watts horas. Por eso las respuestas dicen, aquí dicen kilowatts. Bueno, ahorita sabemos que no. Entonces, multiplicamos 200 por 480 y me da un total de 96,000 watts, porque multipliqué watts, hora. Watts, hora. ¿Sí? Pero me dice, pónmela en kilowatts. Y dice aquí muy claro que 1 kilowatt es igual a 1000 watts. O sea, que divides entre 1000. El 1000 lo absorbe la K. Entonces divide 96,000 entre 1000. Pues quítale los 3 ceros. Entonces esto es lo mismo. 96,000 watts hora es lo mismo que 96 kilowatts hora.
¿Por qué? Porque la K significa 1000. Haz de cuenta que la K absorbió estos tres ceros, ¿verdad? 96 kilowatts quiere decir 96 por 1000, 96,000. Entonces la respuesta es esta. Ahí está, 96 kilowatt hora y la potencia 480 watts. Pues ahí está, sigan los problemas. Y si practican esto, van a venir problemas parecidos. Pues ahí está, muchachos. Entonces, ahí subimos una parte 2. Tengo otros ejercicios, ahí que estén pendientes. Saludos a todos.